Bueno, y habiendo hecho esta introducción pidiéndole al Espíritu Santo mucha iluminación, bueno, tengo acá conmigo un invitado de lujo, el doctor Mariano Buenanueva. Buenos días, Mariano. Buen día. El doctor Buenanueva es abogado, pero como vamos a tocar el tema de hoy es bioética y consentimiento, él es maestrando en bioética, profesor de grado y posgrado de las Facultades de Derecho y de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, vinculado ya hace más de 20 años con la bioética, y también se desempeña en el comité, entre otras cosas, en el Comité de Ética en Investigación Científica del Hospital Noti. Así que bueno, el tema de bioética es una de sus especialidades, ¿es así? Así es, por gusto, principalmente. Bien, bien, Mariano. Bueno, la idea era un poco tocar este tema, ¿no? Bioética y consentimiento. Y a ver, ¿cómo te parece que empezamos a hacerle saber a los que nos escuchan y nos ven de qué vamos a hablar? Bien, aprovecho entonces ya que los referimos para darle también unos buenos días a todos los oyentes. Y lo que se me ocurre tratar de empezar a aproximarnos en estos temas es tocar algo de historia con una primera distinción, podríamos decir. Lo que hace a la bioética es relativamente joven, porque como conversábamos antes del aire, Sí. Apenas vamos a tener un siglo de bioética como tal. Y en lo que hace específicamente al consentimiento, el consentimiento parte con una distinción conceptual, en principio. Porque desde el plano de la bioética, ya por la década del 50, en particular del 70 más bien, los primeros antecedentes jurisprudenciales, es decir, fallos de los jueces, ponían una marcada tendencia en dos corrientes. Una, que es la que hoy podemos identificar o llamar como bioética, y otra, la estrictamente legal o jurídica, si se quiere, en donde veíamos que, o observamos cuando miramos hacia atrás, que por el lado de la bioética, el principal protagonista está en la persona, justamente en el centro de la persona, y en lo que hace a esta persona como un ser autónomo, es decir, capaz de darse o dictarse a sí mismo sus propias normas. En paralelo, en el campo legal, nosotros teníamos un concepto que también viene ya desde largo tiempo atrás, incluso de los primeros códigos civiles, que es el concepto de autonomía. Un concepto de autonomía que estaba centrado en el plano económico, podríamos decir, y entonces, por ejemplo, en los contratos, era aquello que las partes de los contratos se pueden dictar, las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una ley como para ellas mismas, ¿no? Esto como una reacción a la ley impuesta que venía de antes. Desde ahí, un capítulo específico es lo que hace no a la autonomía, que esa la llamamos negocial o patrimonial, si se quiere, para distinguirla, a la autonomía personal. En este plano aparece con protagonismo un concepto que es técnico y es del derecho también, que es el de la capacidad jurídica. Entonces, en este marco estrictamente legal, la capacidad jurídica nos ponía en presencia de un parámetro etario, es decir, de una edad a partir de la cual se era mayor de edad, y antes de esa edad uno no tenía capacidad, entonces no podía tomar decisiones. Así es. En la vereda entonces dijimos de enfrente, desde el ámbito de la bioética, vimos que este concepto no alcanzaba, y entonces se habla desde la bioética de un término que es competencia, y entonces en lugar de hablar de capacidad hablamos de competencia, de si la persona tiene las facultades de acuerdo a su madurez, a su grado de desarrollo,
a sus posibilidades en otros planos, por ejemplo, de personas vulnerables, de tomar decisiones válidas. Con una nota particular. Porque pensemos que desde el plano de lo estrictamente legal, hay decisiones que nosotros las llamamos personalísimas, o desde el derecho las llamamos personalísimas, para poner en resalto ese grado superlativo que tiene para la propia persona, que solamente las puede tomar uno mismo. Y muy excepcionalmente las puede tomar un representante u otra persona por mí. Entonces, si no las puedo tomar estas decisiones yo, y en principio por mi situación de incapacidad, como era antes, o mi grado de vulnerabilidad, y tampoco las puede tomar quien me representa, entonces nos encontramos ante un problema. Claro. De manera que, y en esto sí, los avances de la ciencia jurídica, lo que hoy se conoce como internacionalización del derecho privado o convencionalidad, ¿sí? También el llamado diálogo de fuentes, ha llevado a la visión de los derechos humanos a procurar dar un mayor resguardo a esa autonomía, no ya la negocial, sino la personal, ¿sí? Que un autor muy conocido, que bueno, ya no está entre nosotros, pero que hemos tenido la suerte de haberlo conocido o de seguir leyéndolo y en grado de importancia, el doctor Germán Villar Campos señalaba respecto de esto que en este ámbito encontramos las llamadas conductas autorreferentes, queriendo él resaltar que estas conductas infieren directamente, pero en forma exclusiva, en la propia persona. Entonces tenemos que darle herramientas para que ella encuentre su posibilidad de ejercitar esa libertad en resguardo de lo que hace a lo más valioso para ella, que es su propia persona. Exacto. Bien. Entonces, esto que en un inicio, allá por la década del 50, al 70, comenzó por dos vertientes, hoy, con los avances y con esto del diálogo de fuentes, con la presencia de la bioética y demás, comienza a entrelazarse, y entonces sí tenemos hoy con nuestro Código Civil, que está vigente desde el mes de agosto del año 2015, un mayor respeto a esa autonomía de la persona, y se habla entonces de una autonomía progresiva. Bien. Y que esa libertad de la persona deba ser respetada en función de su madurez y en tanto y en cuanto se resguarde más esa persona a través de su libertad. Dijimos que está plasmado directamente en el código porque ahí tenemos ahora parámetros etarios claros, por ejemplo, para la toma de decisiones en materia de salud. Sí. Ahí tenemos el artículo 26 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece entre los 13 y los 16 años la posibilidad de que la persona tome decisiones en donde se presumen aquellas cuestiones que no afecten directamente o que no pongan en riesgo su salud, su vida, la posibilidad de que tome decisiones en forma autónoma, sola. Entre los 13 y los 16 también, cuando esas decisiones pueden afectar a su salud, debe hacerlo acompañada por o con la asistencia, como técnicamente se llama, de sus representantes legales, sus asistentes, sus progenitores. Solo por poner un ejemplo. ¿Bien? Sí. Pero esto no es nuevo tampoco en el derecho, porque ya en la Convención de los Derechos del Niño tenemos un hermoso artículo que es el artículo 12, que hablaba del derecho a ser oído y que creíamos que era simplemente escucharlo al niño. Claro. Pero cuando leemos bien en detalle ese artículo de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, vemos que dice que el niño tiene derecho a ser oído y a que su opinión sea debidamente tenida en cuenta en función de su madurez. Tal cual. Y allí entonces ya encontramos los primeros antecedentes desde el plano legal en estas cuestiones. Vos sabés que mientras hablabas, justamente como entre lo que leí de tus antecedentes, estás en el Comité de Ética del Hospital Noti.
está bien. Sí, sí, sí. Actualmente no lo integro, pero he integrado el comité. He tenido la suerte. Para mí ha sido realmente algo muy, muy lindo y que hace mucho a mi labor personal en estas cuestiones, el haberlo integrado. Justamente desde la práctica, digamos, o desde lo que sucede en la realidad, porque es un tema que a mí me hace ruido, que quiero encontrar gente que esté trabajando con esto para ver qué pasa. ¿Cómo está funcionando esto que has dicho muy bien, ¿no es cierto?, de la capacidad progresiva, de la autonomía de los niños, niñas y adolescentes, que si bien la ley está fijando ciertos límites etarios, no significa que no exista la posibilidad de que aún un niño menor de 13 años pudiese tomar alguna decisión, especialmente cuando tienen que ver con tratamientos médicos invasivos, dolorosos. Por ejemplo, estoy pensando niños con un padecimiento grave de muchos años que vienen ¿no es cierto?, siendo tratado. Bueno, hay casos Sí, en sí, la sí, jurisprudencia en internacional, la ¿no es cierto? jurisprudencia y como lo hemos conversado muchas veces, bueno, de hecho el viernes con el doctor Fernando Bermúdez, con quien tengo el gusto de compartir algunos espacios académicos, destacamos la importancia de la literatura, del arte en estas cuestiones y, por ejemplo, en lo que hace al séptimo arte, bueno, hay hermosas Sí, películas que tal hacen cual, referencias a tal estas cual. cuestiones, Y ¿no? esto trasladado a Mendoza, a nuestra realidad Con, mendocina. con mucho gusto. Han habido casos que... Empiezo por lo general para completar de aquel ejemplo que di recién respecto del artículo 26 que decía entre los 13 y los 16 años se establece una presunción, es decir, que se presume que está, Sí, pero aún antes sigue vigente este artículo 12 de la tal cual. Convención de los Derechos del Niño y entonces perfectamente antes de los 13 años no solo tengo el derecho, perdón, tengo el deber de oír a ese niño que tiene derecho a ser oído, Tal cual. sino que a su vez tengo la obligación de escucharlo y poner en práctica lo que él dice en función de su madurez. Y esto que usted dice, doctora, yo lo he defendido en alguna ponencia en ámbitos bioéticos respecto de, por ejemplo, la posibilidad de pedir directivas médicas anticipadas Ujú. por niños, niñas y por adolescentes. Porque entendemos, ya no de mi experiencia práctica, sino de la experiencia que los médicos en esta visión tan linda que tiene la bioética a través de la transdisciplinaridad, es decir, del aporte de cada disciplina, de cada ciencia, de los médicos, los abogados, los sociólogos, los psicólogos y demás, crear un objeto común distinto que supera a lo que antes decíamos interdisciplinaridad, es Ujú. decir, analizarlo cada uno desde su óptica, sino que sumamos cada uno nuestra óptica y creamos un objeto común Tal cual. en la Bien, bioética. bien. Bueno, y en esto, a ver si puedo volver a la idea, decía, nosotros encontramos que la experiencia de los médicos es para estas, muchas veces niños, que de muy temprana edad se ven sometidos o enfrentan situaciones situaciones médicas, de mucho dolor, algunas prácticas, o muy invasivas en la intimidad de la propia persona, sobre el propio cuerpo y demás. Poníamos de resalto esta película, por ejemplo, no voy a recordar el nombre, pero creo que la actriz es Uma Thurman, Ajá. de una chiquita que padece cáncer, Ujú. y demás, y donde se ve bien esto, muy, muy, muy palmario, y encontramos entonces esa necesidad de respetar aún más esa decisión de quien tiene, tristemente, en estos ámbitos, mucha más experiencia que cualquiera de los adultos. A Dios gracias, por ejemplo, los aquí presentes. Sí, sí. Entonces, ¿cómo no ampliar el respeto a la dignidad de ese ser, de esa persona, que tiene incluso en estas cuestiones mayor experiencia que nosotros mismos? Tal cual. Entonces,
Por eso pensábamos, y así lo hemos plasmado en alguna ponencia, en la necesidad de que sean receptadas las directivas médicas anticipadas realizadas por niños, niñas y adolescentes independientemente de su edad. Bien, bien. Sí, el tema que nos surgía con relación a esto es que, claro, uno tratándose de niños, niñas y adolescentes especialmente, los padres que se enfrentan de pronto con una decisión del hijo de decir no quiero más esto, no quiero someterme más a esto. Por ejemplo, quiero volver a mi casa, quiero estar en casa con la familia y ya, basta de esto. Y bueno, sabiendo los padres que, digamos, el futuro, va a ser un desenlace triste, entonces uno como padre, ¿qué quiere? Que no, que se sane, que hacer todo lo posible. Y por otro lado tenemos a este niño que está diciendo, basta, yo no quiero más esto. Bien, dos cuestiones. Primero, terminar de responder la pregunta anterior, que me quedó ahí algo de la experiencia práctica aquí en la provincia, cómo sucede. Bueno, hay en el ámbito provincial y más en el NOTI, que es el referente por la integración del comité, que tuve la suerte de integrar. ¿Con quiénes lo integré en ese momento? Desconozco la integración actual, sinceramente, pero vastos ejemplos donde justamente se pone de resalto primero la necesidad de que los niños que participan de procesos de investigación formen parte de la toma de decisión. Esto es indispensable. En el consentimiento tiene que estar, ¿sí? Por supuesto acompañado de sus representantes legales y más en función de su edad, pero tiene que estar. Eso desde un punto de partida. Y tomando también alguna experiencia, no ya del Comité de Ética en Investigación, sino de otro que he integrado, pero como oyente, que es el Comité de Bioética o Comité Hospitalario, que también está en el NOTI, en donde aprovecho a distinguir ambos. El de Ética en la Investigación justamente se ocupa de las cuestiones éticas en los procesos de investigación que se desarrollan en el marco del hospital. ¿Sí? En cambio, el comité hospitalario o el comité de bioética, o comité de ética, como se lo suele llamar en algunos nosocomios, hace a la atención de las cuestiones que se presentan, bioéticas, que son llevadas al conocimiento del comité, sea por los propios pacientes, por sus familiares, por los médicos o por cualquier miembro del equipo de salud que así lo pone en consideración del comité. Y en este caso me tocó en una oportunidad presenciar situaciones en donde había una especie de puja entre los intereses de la persona tratada, del niño, y de sus progenitores, de sus padres, ¿no? Y en este caso, lo que tuve la oportunidad de ver es que la operatividad del comité en cuanto a la formación, porque no alcanzamos a aclarar algo respecto de esto del consentimiento, y que hoy, para ser más preciso, se habla de consentimiento informado. Exacto. Porque si no tenemos una información válida, veraz, completa, la ley dice clara, precisa y adecuada, la decisión que se toma no tiene valor o se ve menguada en su valor. Entonces, en estos casos, muchas veces, esos conflictos de intereses se solucionan con formación. Y la integración, la heterocomposición, es decir, la formación tan rica que tenía este comité de bioética, por ejemplo, estaba integrado con un pastor religioso de una de las religiones más comunes. En otra ocasión, como quienes tenían el conflicto profesaban otra religión, se invitó a eran de la comunidad judía, se invitó a un rabino a integrarlo para orientar a estas personas desde el plano también religioso. Bien. Porque la persona es una sola. Y sí. ¿Sí? Tal cual, Entonces, tal cual. Tan importante es esto para la toma de decisiones. Y muchas veces, en esto de que decíamos, se va a llegar a una, no quiero mal reproducir lo que dijo, pero a una situación, a un desenlace no tan feliz. El desenlace quizás ya está marcado.
Y en todo caso, la felicidad está en el momento final de esa etapa de la vida de la persona. Por eso hemos preferido, aunque después hemos aprendido que es poco técnico, hablar en relación a estos temas, más que de muerte digna, de agonía digna. Ujú. La agonía en realidad es un espacio médico, una cuestión médica muy precisa, pero lo que queremos ejemplificar con esto creo que es claro. Queremos decir que esa última etapa de la vida de la persona la viva de la mejor manera posible. Bien. Y aquí me animo a decir algo que quizás es un poco delicado y que requiere una explicación muy clara, porque hay una línea muy delgada entre lo que hoy está autorizado por la ley, que es lo que conocemos como muerte digna, y lo que al día de hoy, al menos en lo que a mi conocimiento respecta, más allá de algunos proyectos legislativos que están transitando en el Congreso, la eutanasia no está permitida en nuestro país. Ujú. Y me gusta, para ser preciso y aportar desde lo terminológico, tomar a un autor que es el doctor Guillermo Blanco, que desde hace mucho tiempo ya señalaba que para diferenciar estos conceptos, lo ideal es mirar la finalidad de cada uno de ellos. Y entonces, cuando se refiere a eutanasia, él dice que necesariamente el rechazo a determinados tratamientos médicos tiene que ver con una finalidad luctuosa, con una finalidad de muerte. Mientras que en la muerte digna u ortotanasia, como precisamente en términos corresponde referirla, no existe esa finalidad luctuosa, esa finalidad de muerte, sino hay una finalidad de dar a esa última etapa de la vida que sea el de la mejor manera posible, con la mayor dignidad posible. En un caso concreto, si esta persona tiene un padecimiento y el tratamiento requiere de una internación hospitalaria, pero esa internación hospitalaria no va a producir una mejora sustancial en su salud, sino que, además de no producirla, le va a significar un pesar, un malestar. Imaginemos en ese niño que ve que no puede estar con sus hermanos, escuchar el olor de la cocina de la casa mientras su padre o su madre cocina algo, ¿sí? No poder disfrutar de alguna comida, de un espacio frente al juego en la mesa de la cocina, ¿sí? Y se ve en un lugar que no es su medio, pues quizás sea el momento de respetar su dignidad, y no por esto estamos tomando una decisión, estamos respetando una decisión que implique una finalidad de muerte, sino justamente una finalidad de que viva dignamente, de la mejor manera posible, y que la muerte acontezca, y esto es lo que quiere decir ortotanasia, en el momento en el que naturalmente corresponde Tal que cual, acontezca. tal cual. Me parece muy importante esto que acabas de decir, porque efectivamente eh, cambia la mirada totalmente. O sea, no es decir, vamos a darle muerte a esta persona porque ya no quiere sufrir más, a decir, vamos a tratar que esta persona que tiene este padecimiento lo pueda vivir de la manera más digna, que más necesite, más allá del resultado, que puede ser la muerte o no, eso ya no depende exclusivamente de uno, ¿no? Pero sí que esa persona pueda transitar esos momentos de la manera que ella desea. Y este ejemplo que vos dabas se aplica a los niños, pero yo creo que se aplica el tema de los adultos Sí, sí. mayores, por ejemplo, Duda, muchas sí. veces Sin duda, sin dudas. que ellos necesitan estar en su espacio, en su lugar, porque a veces pensamos, bueno, hay que llevarlo, hay que internarlo, porque así los médicos están permanentemente revisándolo, pero tal vez no es lo que ese ser humano necesita, esa persona necesita, quiere en ese momento, justamente porque se siente un extraño en un lugar extraño, donde vive toda esa situación en una soledad profunda, ¿sí? Existencial, o sea, más allá de todo lo que pueda tener alrededor. Y esto me parece importante porque como a veces a través de los medios y
de lo que a veces hablamos sin saber, vamos tergiversando lo que realmente se está buscando de pronto, porque esto también me trae a colación este tema de los cuidados paliativos, ¿no es cierto? Esto de decir, bueno, tenemos esta persona que está transitando una enfermedad que conforme la ciencia va a la muerte, porque no hay nada que lo pueda salvar, no sabemos cuánto tiempo, pero bueno, pero esa persona puede vivir ese tiempo que tenga de una manera digna, como ella quiera vivirlo, en su espacio, con su gente, como ella desee. Y esto me parece fundamental, porque aparte nadie de nosotros tiene la decisión, o sea, sabe el futuro, más allá de los pronósticos que podamos hacer científicos, ¿no es cierto? Esto también juega con principios que tienen que ver con la fe y demás, ¿no es cierto? Pero saliéndonos de ese ámbito, es lo que vos acabas de explicar, ¿no es cierto? Perfectamente. Allí hay dos cosas que me vienen a la memoria que, bueno, para completar esto de lo que estamos hablando, justamente por esto de que la precisión terminológica muchas veces es necesaria en estas cuestiones. Sí. Completar este escenario donde decíamos de eutanasia, ortotanasia o muerte digna, con un tercer concepto, es el concepto de distanasia, que significa el sostenimiento, la prolongación artificial de la vida, a cualquier costo, bajo cualquier medida. Bien. Además, agregar a este análisis un segundo nivel, porque ciertamente hay que aportar una precisión más, porque si no, cualquiera podría decir, bueno, pero yo no tengo finalidad de muerte, pero, por ejemplo, no quisiera realizar un tratamiento muy sencillo, como puede ser, y voy a poner un caso bien complejo para que se vea lo que quiero decir, por ejemplo, una transfusión de sangre. Entonces digo, no, yo no quiero la transfusión de sangre. ¿Por qué? Porque no la quiero. Bueno, allí lo que yo estoy rechazando, o a lo que me estoy oponiendo, es a un tratamiento que podríamos decir que es ordinario y es proporcionado. A ver, si me he visto sometido a una intervención quirúrgica, una cirugía, pues tengo un déficit de sangre que requiero para mi sobrevida una transfusión de sangre, ¿sí? En ese caso es ordinario, proporcionado a esa práctica. Ahora bien, lo que yo puedo rechazar es algo extraordinario o desproporcionado, porque si no, implica ir a lo que decíamos recién, que es un tratamiento distanásico, un sostenimiento artificial que no tiene ningún sentido. Y pensemos en una persona muy anciana, que ronde los 90 años de edad, bien, como les digo por ahí a los estudiantes, para que se vea bien, es bueno con ejemplos bien claros, que se la quiera someter a un trasplante en bloque de corazón y pulmón. Claro. A ver, ¿se puede hacer? Sí. En ese caso, para esa persona particular, ¿el tratamiento es proporcionado o es desproporcionado? Pues es desproporcionado, entonces yo puedo rechazarlo. Porque si yo sostengo un tratamiento desproporcionado, encajo en lo que antes se llamaba, o que se llamaba comúnmente, encarnizamiento terapéutico. ¿Sí? Tal cual. Y hoy, como salida a esto, que es lo que se presenta muchas veces, porque a veces en el afán de querer hacer bien, o de los hijos de que no, ¿cómo vamos a dejar ir al papá? Doctor, haga todo lo que tenga al alcance y demás, con un sanísimo propósito, no nos damos cuenta que hacemos mal a la persona. Y entonces, con información, muchas veces lo que se hace es una adecuación del esfuerzo terapéutico, en donde la persona naturalmente en muchas ocasiones no está en condiciones ni siquiera de vertir su consentimiento. Claro. ¿Sí? Y entonces es el respeto de su dignidad en quienes encontramos allí, porque muchas veces esa decisión de siga adelante con todo lo que tenga a la mano, pone al médico en una encrucijada de no hacer lo que indica la ciencia médica. La indicación médica a veces no indica, en el caso de recién, el trasplante, ¿sí? Pero la familia, no, hágalo, no. Claro. Que hay que limitar el esfuerzo terapéutico para no incurrir en una conducta que esté afectando también la dignidad de la persona. Perfecto. Bien.
Voy a proponer un pequeño corte porque me parece que está bueno esto que has dicho para podernos introducir en esto de la información, de la debida información, de que ese consentimiento tiene que ser informado y qué significa esto de la información. Así que hacemos un pequeño cortecito y nos volvemos a encontrar. Bien. Rescatando vidas sin aliento, acogiendo al débil y extranjero, sosteniendo el sueño frente al miedo, liberando el tiempo prisionero. Manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo. Desatando el nudo siempre a tiempo, desarmando el odio con esmero, construyendo más con menos dedos, cuidadosas con lo más pequeño. Tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo. Transformando en cielo cada suelo, dibujando un día siempre nuevo, moldeando el barro del encuentro, reparando el mal con buen talento. Tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo, tus manos son mi credo. En el aire, Radio Murialdo, LRJ 212 AM, 1290 kHz y LRJ 417 FM, 90.5 MHz, con estudios en Bandera de los Andes 4404, Villanueva, Guaymallén. Planta transmisora en Maipú, Mendoza, República Argentina. Bien, acá seguimos charlando con el doctor que
este tema tan interesante. Doctor, va a tener que venir a otro programa, desde ya le digo, porque nos están quedando millones de cosas, así que me parece buenísimo. Pero a ver, retomemos con algo que decía, que me comentabas que había quedado pendiente. Bueno, recién conversábamos respecto de la posibilidad de rechazar tratamientos extraordinarios o desproporcionados, y la imposibilidad de rechazar los tratamientos ordinarios o proporcionados, porque este rechazo de un tratamiento ordinario, yo les decía, la transfusión de sangre implica una decisión que nos pone en presencia de una finalidad eutanásica, de una finalidad luctuosa, una finalidad de muerte, al día de hoy. Pero sucede que hay veces que esta ordinariedad o proporcionalidad, que desde un plano de vista del tratamiento médico o de la estadística médica, podríamos decir algo es proporcionado o es ordinario, en un caso en particular podría no serlo. Uh-huh. Y ya que habíamos puesto el ejemplo de la sangre, pensemos en el caso de los que profesan los testigos de Jehová, claro, en donde para ellos, y con el mayor de los respetos hacia sus convicciones, quizás muy simplificado, podríamos decir que consideran que en su sangre está el espíritu. Sí. ¿Sí? Entonces, obligarlos a una transfusión de sangre sería algo así como obligarlos a contaminar su propio espíritu. Uh-huh. Y entonces a quedar condenados en la eternidad. O sea, no. Sí. La decisión de ellos de morir dignamente se cambia y se traslada acá a este plano. Uh-huh. Entonces, el rechazo de ellos a una transfusión de sangre, más hoy en día que existen tratamientos alternativos y demás, y que ellos los conocen mucho mejor que cada uno de nosotros, y que en algunos casos que los propios médicos, obligan justamente a respetar ese plan de vida de la persona. Bien. Entonces, esto no es exclusivamente objetivo, sino que en algunos casos puede tener que ver con el caso concreto de la persona. Perfecto, muy bien, entendido. Bien, y esto decíamos que el consentimiento debe ser consentimiento informado. El tema de la información, digamos, ¿cómo es el planteo? ¿Realmente se respeta esto? Yo leí ahí también, entre lo que me estuve más o menos para poder encarar el programa frente a alguien que está especializado en esto y yo no lo soy, esto de que justamente la idea es ir involucrando cada vez más al paciente o a la persona que va a ser, porque en el plano, esto muy bien lo dijiste, tenemos por un lado el tema de la investigación, que yo doy el consentimiento para investigaciones que se estén haciendo sobre determinadas enfermedades y yo me presto para tomar parte en un proyecto de investigación. Uh-huh. Y por otro lado tenemos esto de, frente a una situación concreta de enfermedad, bueno, ¿qué tratamiento vamos a seguir o qué es lo que yo quiero que pase conmigo como persona? Entonces, esta relación, esto lo que leía es que cada vez más este paciente o esta persona que va a someterse a la investigación, a este proyecto de investigación, tiene que de alguna manera también participar en esto de, bueno, saber de qué se trata, cuáles son los beneficios, los perjuicios, bueno. Esto hoy en nuestro país, en nuestra provincia, si querés más específicamente, esto se está cumpliendo, tiene la debida difusión, realmente esto que uno lee en la literatura, ¿no es cierto?, incluso en otros países, que se aplica acá en nuestro país, se está aplicando, ¿cómo va esta historia? Yo creo, doctora, que hay que ser muy justos con esto, porque hay excelentes profesionales que continúan estudiando día a día, formando, trabajando su propio modelo mental, porque hay que pensar en quien se formó de una manera, le indicaron que era lo correcto, ha visto a quienes le enseñaban a manejarse de una manera y demás, y hoy en día, por suerte, encontramos que
ese esquema que en la relación médico-paciente antes se veía de una manera vertical, en donde nos decía, voy al médico y lo que dice el médico es lo que tengo que hacer, Ajá. y muchas veces los médicos tenían esa actitud, a un giro hacia integrar al paciente en la toma de decisión respecto a lo que afecta a su propia persona. Un resguardo, como decíamos, de su dignidad. Se habla en esto de un giro copernicano, o sea, al nivel de lo que fue el cambio de si la Tierra giraba alrededor del Sol o el Sol alrededor de la Tierra, ¿no? En ese sentido, en el cambio de la relación médico-paciente. Y por supuesto, cuesta mucho a veces, por lo de los modelos mentales que decíamos, de la forma de la cultura, de lo que venimos aprendiendo como sociedad, pero en otras ocasiones los límites que nos encontramos o que se encuentran los profesionales de la salud no vienen exclusivamente desde lo que uno tiene, sino de las condiciones de realización de su tarea, porque si un médico en una sala de urgencias, ¿sí?, tiene atestada de gente, como pasa en muchas ocasiones, bueno, por supuesto que se dificulta el trabajo de él en el resguardo de la mejor integración del paciente a la toma de decisiones. ¿Mm? Entonces, hay que ser justo en ese sentido, cuesta esto. Bien, bien. Bueno, no, tenemos todavía un tiempito. Pensaba, porque esto del consentimiento, que obviamente lo presta la persona, tenemos las situaciones de las personas vulnerables, ¿no es cierto? Hablamos de los niños, niñas y adolescentes, que dijimos, ¿no es cierto?, que bueno, está esta posibilidad legal, porque ahora el código lo prevé, pero también este principio de la Convención de los Derechos del Niño, de que el niño tiene que participar, tiene que ser oído, y que dentro de la madurez que tenga ese niño, tener en cuenta su opinión. Pero también hay otros grupos vulnerables. Por ejemplo, pienso, una persona con discapacidad. El otro día justamente estuvimos hablando en uno de los programas que hicimos por discapacidad, lo del lenguaje, ¿no? La posibilidad de que la persona, a ver, si tiene que dar su consentimiento, ¿no es cierto? Estamos con una persona que tiene una discapacidad, pero no es incapaz, o sea, no está declarada incapaz desde lo legal, ¿no es cierto? Como puede ser, por ejemplo, una persona sordomuda, que en realidad es sordo. Sí, sí. Y, obviamente, sabemos que tiene, o sea, por más que esté alfabetizado, que haya ido a la escuela y demás, su comprensión tiene ciertos límites al lenguaje que nosotros manejamos. O sea, necesariamente requiere un lenguaje, el lenguaje de señas, un lenguaje que verdaderamente pueda entender no solo la palabra, sino el significado de esto que le estamos explicando, le estamos tratando de hacer entender. ¿Cómo es en ese ámbito? O sea, ¿cómo se interpreta o qué se entiende por consentimiento? ¿Cómo se debe trabajar ese consentimiento? Sin dudas que en estos casos de personas vulnerables, en donde ellas necesitan de un apoyo particular en determinadas circunstancias, como puede ser la posibilidad de comunicarse, este apoyo debería estar presente al momento de prestar el consentimiento. Lo que sucede es que nos vamos a encontrar con dos situaciones, con situaciones de urgencia, en donde la urgencia del caso justamente nos pone en presencia de una de las excepciones previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación para que el médico pueda prescindir de ese consentimiento en función del cuidado de la salud de la persona y lo que mejor haga a este cuidado, ¿sí? Pero en otras ocasiones, en donde la toma de decisiones puede permitir un espacio mayor de tiempo, pues debería quedar plasmado en la historia clínica de la persona, que es a donde se va finalmente a receptar el consentimiento informado, de qué apoyos
nos hemos valido como médicos o como equipo de salud Ujú. para resguardar esa vulnerabilidad de la persona con la que estamos tratando. Perfecto. Y entonces, ante la falta de estos cuidados necesarios, pues podríamos incurrir en un supuesto de responsabilidad civil. Claro, claro. Claro, porque también habla, ahí, ¿no es cierto?, se habla de los ajustes razonables, ¿no es cierto? Los ajustes razonables que tienen que ver específicamente con la persona que tenemos frente. Por ejemplo, en este caso, tenemos una persona sorda, deberíamos, que eso es lo que un poco nos decía la gente que trabaja con discapacidad, deberíamos tener, por ejemplo, personal sanitario, médicos, enfermeros, que, por ejemplo, hablaran lenguaje de señas para poder transmitir a esta persona, más allá del apoyo, que a veces puede no tenerlo, porque Sí. si no está, digamos, declarada con una capacidad restringida, no tiene apoyo, o sea, es una persona perfectamente Claro. capaz. Pero bueno, pero ahí está, que le pueda hablar en su lenguaje esto, o sea, la explicación. Desde el efector de salud, Claro, o si no lo hay en el efector de salud, en donde con la proximidad, esta tendencia que hay a llevar a la presencia, sin entrar en cuestiones políticas, la presencia del Estado a quienes están más cerca de la ciudadanía y, por ejemplo, en este caso los municipios y los centros de salud desde este ámbito, conociendo su universo poblacional, en donde exista una mayor presencia de personas con ciertas dificultades, con ciertas discapacidades, pues debería el propio centro de salud contar claro. con estos apoyo, no en el sentido técnico de la palabra, sino como en el sentido de instrumento, como para facilitar el traslado de la información que, para que no nos quede pendiente, habíamos dicho que tenía que ser clara, precisa y adecuada. Ujú. Clara para que la entienda la persona, precisa porque debe contener todo lo que haga en lo posible a esta cuestión, y adecuada justamente a las posibilidades de esta persona para que llegue y que sea entendida por esta y esta pueda participar en la formación de la toma de decisión respecto de este tratamiento. Bien, muy bien. Sí, por eso justamente tratábamos este tema, ¿no? Que en definitiva hay tantos lugares donde debería, justamente para acercar a la población la información en todos los lenguajes posibles, porque por ahí creemos que el lenguaje es esto que estamos hablando, pero hay distintos lenguajes según las distintas capacidades de las personas que deberían tenerse en cuenta para poder que esas personas pudieran acceder, incluso en la justicia. O sea, tenemos los casos, ¿no es cierto?, que vienen, incluso cuando se tramitan las declaraciones de capacidad, y bueno, que uno no está preparado muchas veces para tener, que supuestamente el juez tiene que tener esta entrevista personal con la persona y poder realmente tener ese diálogo, pero desde el lugar donde esa persona entienda. Bien. Valga la ocasión, si se permite, para refrescar algo que en la última modificación de los códigos procedimentales de la provincia, un poco para que se entienda esto que marcan las reglas del juego, las recetas de cómo llevar adelante un juicio, se ha incluido la figura de los amigos del juez, amicus curiae, ¿no? Que ya del derecho romano existían. Y en este sentido lo hemos compartido con otros profesionales y lo he aportado en alguna producción también, la necesidad que en algunos casos desde la justicia se acuda a los comités hospitalarios de bioética para aportar en casos concretos en donde aportaría muchísima experiencia, conocimiento y ayudarían a una mejor toma de decisiones. Sí, totalmente. Máxime cuando estas cuestiones tienen que ver con temas no de salud que uno no maneja. O sea, uno es abogado, pero hay cuestiones que obviamente no maneja y que necesita de la ayuda profesional para poder decir, bueno, vamos por aquí o no, o está bien esto, lo que me están pidiendo, corresponde, no corresponde. Así que
bueno, la interdisciplina es fundamental hoy en día, me parece, en los distintos ámbitos en donde nos movemos y donde está en juego la persona. Esto, ¿no? Porque esto que estamos tratando, obviamente, tiene que ver con la dignidad de la persona. Dignidad de la persona porque, a ver, tenemos que respetar ese ser humano que está atravesando una determinada situación y que, bueno, hay que decidir qué hacer, qué es lo mejor. Me encantó esto que aclaraste sobre muerte digna, porque es un tema que también se viene hablando y uno viene escuchando cosas que justamente está en que podamos respetar a esa persona, a lo que esa persona quiere, no lo que nosotros queremos, porque no nos damos cuenta, pero muchas veces tenemos una visión muy egoísta de, ¿no? Pensamos que es amor, que es porque, pero en realidad es una visión egoísta, no estamos pensando en él, estamos pensando en nosotros y no nos damos cuenta, y esto es importante reflexionarlo, ¿no? Cuando estamos atravesando estas situaciones, que no es fácil, obviamente, pero para eso está también el personal médico, bueno, si se profesa alguna creencia, alguna religión, bueno, quienes están, digamos, en las distintas iglesias, como para orientar, ¿no? Y decir, bueno, vamos por aquí y hacer lo mejor posible para ese ser humano, que sobre todo tiene que ser respetado en su dignidad. Bueno, doctor, hemos llegado al final, pero nos han quedado muchas cosas. Así que yo espero que podamos hacer otro programa en otra ocasión más adelante, para hablar otros temas que tienen que ver con esto de la bioética y que da para tratarlo con más detenimiento. Bueno, le agradezco un montón que se haya hecho el tiempo, que haya participado. No, soy yo el agradecido. Para mí ha sido un gusto, un placer enorme estar acá acompañando en estos temas que me apasionan y a la vez que a través del micrófono uno imagina a la audiencia y tratar de llegar. Es difícil no poder ver las caras, que uno está acostumbrado en el aula a ver las caras de los estudiantes, pero estoy seguro que algo hemos dejado en estos minutos de charla y bueno, estoy abierto cuando necesiten a seguir aportando en lo que se pueda. Bien, muchísimas gracias. Bueno, a la audiencia, esperamos que hayamos sido claros, que la información les haya llegado y les haya quedado medianamente claro todo esto que hemos estado hablando, que da para mucho, así que espero que podamos hacer más programas con este tema que a mí personalmente me interesan mucho, me mueven mucho, digamos, porque uno hoy en día ve distintas situaciones y bueno, por ahí se plantea, ¿estamos bien o nos estamos desviando del camino? Así que, bueno, bendiciones para todos, que tengan un hermoso martes, una hermosa semana. Ya se aproxima el Día del Padre, que si bien son festejos civiles, pero está bueno dedicarle un día a este papá, ¿no? Que está ahí, que está presente, que hace todo lo posible para llevar adelante su familia, sea del modo que sea. Para los que están y para los que ya no están también un recuerdo para estos papás. Y bueno, nos encontraremos, si Dios quiere, el próximo martes. Voy avisando, porque me parece importante que, si Dios quiere, vamos a tener acá la presencia de Monseñor Colombo en el programa, que vamos a tratar justamente sobre la dignidad de la persona. Así que, bueno, seguimos con estos temas que tienen que ver con la persona, que a mí personalmente me apasionan. Abrazos a todos, bendiciones para todos y nos reencontramos el próximo martes.